la grabación. Muy buenos días, siendo hoy 3 de diciembre del año 2020, vamos a empezar la clase sobre las hormonas y continuando con la línea de las macromoléculas que afectan nuestro sistema y nuestro organismo, tenemos este nuevo grupo maravilloso. Se pueden considerar como vitaminas porque pequeñas cantidades excretadas de ellas generan grandes reacciones y cambios, pero se conocen como hormonas porque a diferencia de las vitaminas, nuestro organismo las sintetiza. Nuestro organismo es capaz de, ante la adversidad o en el momento de requerirlas, sintetizarlas, liberarlas y enviarlas para que cumplan su misión química como tal. Entonces, ¿qué son las hormonas? Se conocen como los mensajeros químicos del cuerpo, ¿listo? Es decir, son los que son enviados de un lugar A un lugar B enviando un mensaje específico. Que se activen o se inhiban, perdón, que se activen o se inhiban algunos de los procesos asociados a eso, ¿listo? Controlan una gran cantidad de funciones y circulan a través de la sangre, lo que les permite llegar a muchos órganos y tejidos, ¿listo? Los componentes químicos actúan en procesos que van desde metabólicos, de crecimiento, de desarrollo, reproducción y además de eso muchos de ellos, como vamos a ver adelante, controlan el estado de ánimo e incluso el apetito sexual de una persona. Si tenemos un desbalance en el sistema endocrino y en nuestras hormonas, comúnmente podemos tener procesos que alteren nuestro estado de ánimo, llámese depresión o enfermedades de este tipo. ¿Listo? Entonces, ustedes no lo están preguntando, pero todo esto se regula a través de algo que se conoce como el sistema endocrino, un sistema que está distribuido alrededor de nuestro cuerpo, que son una serie de glándulas. ¿Listo? Este sistema lo que hace es que, como dice aquí, ajusta y correlaciona la actividad de varios órganos. Entonces, varios órganos le informan al sistema endocrino cómo están funcionando. Y en ese punto el sistema endocrino dice, uy, necesito fortalecer el crecimiento. Entonces manda a sintetizar en las glándulas una hormona específica y la libera al torrente sanguíneo para que se irradie por el cuerpo y mande la orden de aumentar el crecimiento muscular del sistema. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá, esa interacción se da mediante la secreción de hormonas que son agentes químicos, como ven aquí, y ya empezamos con la palabra que nos gusta, agentes químicos, es decir, son moléculas que presentan unas características específicas y para las cuales las membranas son selectivas, es decir, la membrana, ya vamos a ver cómo funcionan, pueden ingresar al interior o simplemente llegar como receptores al exterior. ¿Cómo vamos a ver eso? Pues resulta que acontece que aquí el primero en tomar el término hormona como tal fue Ernest Henry Starling, quien empezó a estudiar en principio las proteínas séricas, empezó a estudiar proteínas en el organismo y a ver cómo funcionaban. En el 1902, él demostró junto con Blythe que la secretina, una hormona como tal del tipo proteínica sérica, ella estimulaba la secreción del páncreas y el páncreas, cuando le llegaba esta proteína, el páncreas empezaba a producir insulina y a producir las hormonas que el páncreas, él dice, ah carajo, entonces vamos a ver qué pasa si yo inhibo esta hormona. Y él efectivamente la inhibió y resulta que efectivamente encontró problemas de control en el azúcar de los individuos de estudio que él tuvo. Y él dijo, ah, entonces sí es cierto, si yo inhibo esto, el páncreas se afecta y él no secreta de forma correcta las hormonas que debería y por tanto el principal rastro que tenemos es que ¡pum!, se nos sube el azúcar porque el páncreas genera principalmente insulina. ¿Listo? Entonces él dijo, a esta proteína específica, porque encontró que habían varias, no las puedo llamar con un solo tipo. Entonces fue el primero que empleó el término hormona y denotó como que es un mediador químico secretado por las glándulas del sistema endocrino que ya había sido planteado para esa fecha. ¿Listo? Entonces, es... ¿qué pasó? Entonces, listo. Ahora sí, vámonos para acá, volvamos aquí. Eso es para complementar, entonces, él fue el primero en hablar sobre hormonas y ver cómo se descubrieron y qué funcionalidad llegaron ellas. Ahorita. ¿Listo? Permítanme un momento. Listo, vamos para la, ahorita sí. Listo. Entonces, el sistema endocrino como tal es un sistema de glándulas interconectadas en todo nuestro cuerpo que
actúa en combinación con el sistema nervioso y presenta unas características importantes, ¿listo? La principal es asegurar la regulación y la correlación de las diferentes funciones del cuerpo. Es decir, a través de este sistema nosotros vamos a regular todo lo que pasa en nuestro organismo y él complementa entonces el sistema nervioso, ¿listo? Comúnmente el sistema nervioso manda impulsos eléctricos. El sistema endocrino va a mandar impulsos químicos para decir a nuestro organismo cómo va a funcionar. Entonces, lo primero que vamos a notar aquí en el diagrama es que las principales glándulas de control que se encuentran en el cerebro son dos. Son lo que se conoce como el hipotálamo y la glándula pituitaria. ¿Listo? La glándula pituitaria es una cosita muy pequeña del tamaño de una falange de un dedito meñique y se encuentra en el interior de nuestro cerebro. ¿Listo? Ella está muy conectada con otra glándula que nos regula comúnmente, que es la glándula tiroides. Muchos han oído hablar de qué, perdón. Muchos han oído hablar de que hay personas que tienen problemas con la glándula tiroides, enanismo y problemas con su crecimiento, ¿listo? Es porque esta glándula manda algunas hormonas que ya vamos a ver que son yododependientes que favorecen el crecimiento y mandan la orden a los tejidos de que empiecen a crecer. Más abajito de la tiroides tenemos la paratiroides, que se encuentra aquí a mitad de camino entre el esternón y nuestra tiroides. Muchas veces la glándula tiroides en algunos hombres se desarrolla mucho y en algunas mujeres también se desarrolla mucho y nos crea esta famosa manzana de Adán que tenemos aquí. Es porque la tráquea empieza a sobresalir porque la tiroides se desarrolla y genera esa famosísima manzana de Adán. Después de eso seguimos bajando y vamos encontrando como tal las glándulas suprarrenales. ¿Por qué llaman suprarrenales? Porque se encuentran justo encima del riñón. ¿Listo? Ellas van a controlar la emisión comúnmente de hormonas que se encargan de la excreción y control de líquidos en el organismo. ¿Por qué? Porque están al lado de los riñones, que son los órganos principales que nos ayudan a filtrar y depurar todo a través del sistema de secreción de líquidos por la orina. Posterior a ello, más abajo tenemos el páncreas. El páncreas, como ya les dije, es una de las principales glándulas ya que controla la función interna de las concentraciones de azúcar y concentraciones de insulina. Por tanto, regula como tal los procesos de energía en el organismo. ¿Listo? Y por último, tenemos lo que se conoce como las gónadas o células o órganos sexuales, que las mujeres serían los ovarios que controlan la emisión de la emisión de las hormonas sexuales. Son la testosterona y el estrógeno. Ambas son el mismo tipo de hormonas, se llaman hormonas andrógenas y ambos organismos la producen, solo que las mujeres las producen el estrógeno en mayor medida, testosterona en menor medida, y en el caso del hombre es al contrario, testosterona en mayor medida y estrógeno en menor medida, y en el hombre son los testículos. ¿Listo? Entonces, esas son las glándulas que tenemos alrededor del cuerpo. Si ven bien, nos controlan casi todo el organismo y cada una de ellas está planteada para un tipo de secreción diferente. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones del sistema endocrino y para qué nos sirve ese sistema endocrino en el sistema? Nos va a servir, básicamente la primera es una función morfogénica, es decir, ayudar a formarnos como seres y ayudar en nuestro crecimiento y que todas las partes del organismo estén donde deben estar y el tamaño que deben estar de acuerdo a nuestra contextura. Eso también implica el crecimiento óseo y la aparición de caracteres sexuales secundarios. Cuando decimos caracteres sexuales secundarios, no vemos referencia a esa etapa donde algunos ya la han vivido, donde hay ese cambio de voz, ese cambio de vello facial, ese cambio de vello en zonas donde antes no había vello, y todo eso es debido a que nuestras hormonas sexuales, nuestras células están creciendo y llega el punto en el que el cerebro dice, empiecen a producir hormonas. Ellas empiezan a producir y esas hormonas empiezan a generarnos cambios a lo largo del cuerpo. ¿Listo? Por eso también, miren, actúan sobre el metabolismo del agua, los azúcares, las grasas, las proteínas y todo tipo de sustancias minerales. Es decir, son catalizadores que actúan a mejorar el metabolismo de todas las partes de nuestro organismo. Están íntimamente relacionadas con el sistema nervioso. Y aquí dice que principalmente el cervo espinal, que es el que va por todo, desde el cerebro hasta
por toda la columna vertebral y es el que nos da impulsos nerviosos a todo el cuerpo, ¿listo? También está asociada con este muy bonito, la vida instinto afectiva, es decir, regula también todos los instintos naturales del humano, así mismo como las relaciones afectivas. Cuando digo instinto es cuando usted lo asusta y usted tiene dos instintos, o correr o proteger a sus crías, eso es un instinto. Y el afecto ya es esta relación que vamos progresando a lo largo de las variaciones de hormonas para generar una relación familiar, de pareja o de amistad, lo cual indica que también es afectado por la parte psíquica, ¿listo? La parte emocional es muy afectada por la producción de hormonas y el temperamento, ¿listo? Por eso muchos médicos se especializan y estudian mucho cómo afecta el sistema endocrino, la parte psicosocial y psicológica del paciente, y cuando esas dos áreas se mezclaron, crearon algo llamado psiquiatría. ¿Listo? Entonces, por esa razón, los psiquiatras deben conocer, deben ser médicos que después estudian psicología, una parte de psicología, y además de eso lo mezclan con control hormonal para pues ayudar a las personas que sufren ciertas patologías debidas a la carencia o el exceso de algunas hormonas. ¿Listo? Y lo más importante, mantienen entre sí una relación muy estrecha, es decir, si una hormona baja, las otras hormonas dicen, no, yo para qué me produzco y empiezan a bajar, ¿listo? Si una hormona aumenta, todas aumentan. O algunas que si una hormona aumenta, la otra instintivamente debe disminuir. Por ejemplo, la testosterona, si el organismo le dice aumente la testosterona, el estrógeno obligatoriamente debe bajar. ¿Listo? Ya veremos por qué ahorita que les muestre las estructuras. ¿Listo? Finalmente, ejercen una función determinante en la reproducción sexual. Cuando los organismos tienen periodos de celo y periodos de reproducción sexual, comúnmente las hormonas se elevan y son estas hormonas incluso las que son usadas como mensajeros químicos para atraer al sexo opuesto. En este caso, cuando funcionan para atraer al sexo opuesto, se conocen como feromonas, que son hormonas de atracción. ¿Listo? Entonces, pasemos acá para que podamos ver cómo funciona esto y por qué está vinculado al sistema nervioso como tal. El truco está en que el sistema nervioso, aquí está, ejecuta como si fuera controles eléctricos y lo hace mediante vías nerviosas, como si fueran control eléctrico. Entonces la neurona está aquí y ella mediante un sistema de sinapsis neuronal lo que manda son electrones, manda impulsos eléctricos en forma de electrones y estimulación a las células cercanas. Asimismo, se obligan a secretar a los vasos sanguíneos, ellos excretan algunas hormonas mediante impulsos eléctricos, es decir, las hormonas están aquí en el torrente, en el tejido sináptico, y cuando llega el impulso eléctrico son mandadas al capilar directamente y se fluyen a la sangre, mientras que el sistema endocrino difunde mensajes hormonales a prácticamente todas las células, ¿listo? La respuesta es lenta, miren, respuesta lenta, mientras que la respuesta eléctrica del sistema nervioso es rápida. Por eso cuando nos asustan uno inmediatamente reacciona, porque el impulso eléctrico se manda muy rápido. Y en ese momento se está activando el sistema endocrino, ¿listo? Para que él empiece a generar hormonas que le ayuden a usted a responder a ese estrés que usted está teniendo. Por eso es que usted muchas veces cuando se libera el cortisol, que es una hormona secretada por el sistema endocrino, que es la del estrés, usted primero se asusta y al rato es que le da la preocupación. El primer momento es de impacto energético que lo hace usted moverse rápido, y eso se debe principalmente a la secreción de adrenalina. ¿Y quiénes secretan adrenalina principalmente? El sistema nervioso envía la adrenalina, que es la hormona que se encarga de informarle a su cuerpo de que está bajo un peligro y debe reaccionar de la forma más rápida posible. Entonces le da la orden: denos toda la energía que tenga porque necesito correr, pelear, enfrentarme a un depredador, enfrentarme a alguna situación de estrés. ¿Listo? Comúnmente asociado es adrenalina también con la emoción, por eso también y el organismo no distingue de emociones felices de emociones tristes, solo tiene emociones donde sube la adrenalina, ¿listo? Entonces, por ejemplo, un susto, su pareja mirándolo con ojitos tiernos, ahí se está subiendo también la adrenalina, solo que posteriormente ella pasa a ser mutada, o digamos ciertas reacciones metabólicas la convierten en otro tipo de hormonas que ya son específicamente las que crean emociones afectivas en el organismo. ¿Listo? Miremos acá el sistema endocrino cómo funciona. Es una celulita y mediante
impulsos químicos, porque miren, aquí hay una acumulación de puras hormonas, él las empieza a mandar al capilar, ¿listo? Y ya se difunden a lo largo del cuerpo. Por eso comúnmente, ya que el sistema endocrino tiene una reacción más lenta y requiere del flujo sanguíneo para moverse, por eso tenemos tantas glándulas ubicadas a lo largo del cuerpo. Y la glándula que secreta la hormona comúnmente está cerca de la zona que va a ser empleada por esa hormona, ¿listo? De la zona que principalmente la requiere. Por ejemplo, las glándulas de control de crecimiento que están en la tiroides, por aquí, comúnmente son asociadas con el crecimiento muscular, entonces están de aquí para irrigar hacia abajo el tejido como tal, que baje por gravedad la hormona. Las hormonas sexuales se encuentran en las gónadas que están cerca de los órganos sexuales para que inmediatamente se transmita la información que requiere al sistema. ¿Listo? Entonces, con base en eso, tenemos cómo se transportan, pero antes de eso pasemos otra vez al recurso para que vayamos viendo ahorita sí, vamos intercalando. Resulta que las funciones endocrinas son funciones hormonales que dependen 100% de que las glándulas secreten la hormona y que la hormona actúe en el organismo. Cuando hay una deficiencia como tal de estas hormonas, o que la glándula se atrofia y no secreta las hormonas, o que las hormonas secretadas no tienen la capacidad de difundirse fácilmente en el organismo, o en el peor de los casos, que la hormona definitivamente está mal fabricada, que es el peor de todos porque esto ya es apoptosis de las células, en ese caso se genera algo que se llama como enfermedades funcionales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dependen de la función para la cual está vinculada la hormona. Por ejemplo, si falla la tiroides, comúnmente se dan enfermedades como el enanismo o el gigantismo, que son enfermedades en las cuales hay crecimiento desmedido o crecimiento poco de la estatura del paciente, y eso causa una enfermedad funcional. ¿Listo? Que tal vez se puede controlar con adición de hormonas. La diabetes es otra enfermedad funcional, ya que esta requiere el funcionamiento de una hormona característica en nuestro organismo que se llama insulina. ¿Y cómo se cura? Adicionando esta hormona a nuestro organismo, ¿listo? Eso es en casos extremos donde se usa la insulina para controlar la diabetes, ¿listo? Pero se puede controlar también mediante la dieta, porque tenemos alimentos que son capaces de generar y disparar los impulsos de la glándula para que produzca insulina, ¿listo? Entonces, ya sabemos que hay enfermedades que son debidas a esta patología de ausencia de hormonas, y esas se llaman enfermedades funcionales. Ahorita, antes de entrar a ver cada una de las glándulas, vamos a ver entonces cómo se transportan. Resulta y acontece que las hormonas, como ya vimos, son los mensajeros del sistema. Se generan en la glándula, miren, se liberan al organismo, pasan a la sangre los transporta hasta que pueden encontrarse con dos tipos de células. La primera de ellas, donde en su membrana celular no están los receptores indicados para recibir la hormona. Entonces, en este caso llega, pero no hay respuesta. No pasa nada si la célula no es la indicada. Simplemente, nos equivocamos de célula, vamos. Mientras que cuando llega a la célula indicada, la célula tiene en su membrana celular, tiene unos receptores, unas antenitas. Cuando la señal llega hormonal a esas antenas y la antena perfectamente se acopla con la hormona, la recibe y automáticamente eso genera un movimiento en la membrana, una respuesta química que manda la proteína que está ahí, la proteína manda un mensaje al interior de la célula y dice, tenemos una misión, tenemos que hacer algo. Y ahí es donde se genera la respuesta. La respuesta en forma de liberación de energía, liberación de ácidos grasos, cualquier cosa que deba generar la célula, la hace ahí. Entonces, si la membrana no tiene los receptores, comúnmente se ve dificultado la migración de la hormona al sistema, pero también puede pasar de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Esa otra forma, vamos a ver si la tengo acá. Esa otra forma es, así por aquí está. Esa otra forma es cuando la hormona es liposoluble e hidrosoluble. Entonces tenemos dos tipos de hormonas. La primera de ellas son las liposolubles. Al ser liposolubles, ellas muy fácilmente, recuerden ustedes que nuestra celulita es así, ta. ¿Listo? Y aquí está el núcleo, aquí está el citoplasma
Y aquí la membrana es una bicapa lipídica que principalmente es hidrofóbica. ¿Listo? Al ser hidrofóbica prefiere los lípidos, prefiere cualquier cosa grasienta o lipídica. Entonces las hormonas liposolubles son capaces de llegar aquí, buenas, permiso, e ingresan al núcleo o ingresan al citoplasma. Entonces ellas directamente mandan la respuesta al interior de la célula. ¿Listo? Y por eso se conocen como hormonas de respuesta prolongada. ¿Por qué? Porque como ingresan a la célula, están allá adentro mandando el mensaje y se mantienen ahí durante un tiempo hasta que alguien las logre sacar de la célula. Y miren, aquí tenemos un ejemplo, los esteroides. Por eso muchas personas que se inyectan esteroides, se los inyectan unas 4, 3 horas antes de el requerimiento y se mantienen en su célula. Al mantenerse dentro de su célula, se sigue mandando el mensaje químico durante un periodo prolongado de tiempo, horas o días en el proceso, ¿listo? Y por eso mismo ustedes ya logran también ver por qué cuando les hacen una prueba antidoping, así sea un día después, algunos deportistas dan positivo para esteroides, porque no es tan fácil como me los tomo, los utilizo y los saco de mi célula. La célula los mantiene ahí durante un tiempo. Entonces se toman y esos esteroides son los que aparecen en la célula, en el interior, y muchas veces hasta logran interactuar con el núcleo, mandándole ellos el mensaje de que liberen más ADN para reparación celular o para cualquier tipo de sustancia que requiera por acá. ¿Listo? Y las otras son las sustancias o hormonas que son insolubles en lípidos, o sea, son hidrofílicas, prefieren el agua. En este caso, esos son los receptores que nos van a llegar aquí a la membrana. Como son hidrofílicos, prefieren el agua, ellos prefieren estar por fuera de la célula. Entonces están aquí. Al estar fuera de la membrana, llegan, interactúan con una antenita, se pegan ahí y mandan los impulsos eléctricos al interior de la célula. Listo, nunca ingresan. Por eso llegan y al ratico ya pueden estar volviendo a regresar al torrente sanguíneo y ser eliminadas en poco tiempo, ¿listo? Por eso son de respuesta transitoria o respuesta momentánea, ¿listo? Entonces, con base en eso ya podemos nosotros entrar a estudiar las glándulas que lo secretan. La primera glándula que tenemos se llama glándula pituitaria, que está muy vinculada a la hipófisis o hipófisis. ¿Por qué llaman así? Porque esta cosa que está aquí, que parece un caballito raro, que dicen los libros de anatomía que parece un caballito de mar, se llama hipotálamo. Entonces, al estar cerca, se le conoce como hipófisis o glándula pituitaria. ¿Listo? Ella está en la base cerebral y se encuentra en un espacio que se conoce como la silla turca, aquí en este pedacito que tenemos. Entonces, nuestra nariz y nuestro cráneo, justo a mitad de camino, en el interior está la hipófisis como tal. Ella principalmente libera todo tipo de hormonas que ayudan a mejorar todo el transporte eléctrico de nuestro cerebro. Libera cortisol, libera adrenalina, todo este tipo de hormonas inmediatas que lo que hacen es disparar el sistema eléctrico de nuestro cuerpo. ¿Listo? Es empleada principalmente para eso, para darle control a todo el músculo que nosotros llamamos cerebro, el control eléctrico de todo este sistema. Posterior a ello tenemos la tiroides, la glándula tiroidea, es la que queda aquí rodeando la tráquea, la que les digo que algunas veces crece y nos saca esa manzana de Adán. Ella lo que regula principalmente es la expresión genética, ¿listo? Es decir, manda la información para que las células empiecen a sacar partes del ADN que antes no habían expresado. Por ejemplo, en este caso, crecimiento, control muscular, control de huesos, para que empiece a programarse para que vaya haciendo un crecimiento, ¿listo? La glándula se encuentra ubicada entre la laringe y la tráquea y consta de dos lóbulos unidos por un istmo externo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son dos lóbulos, son como dos cajitas así, y se unen por una abrazadera que las mantiene fijas a la tráquea, ¿listo? Y principalmente dependen de dos hormonas, que para más piedras son yododependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que su producción depende de un elemento principal, el yodo, ¿listo? Entonces, estas son la 3,5,3' tiroyodotiroxina y la tetrayodotiroxina. Y vamos a ver la estructura química que la tenemos por acá, para que ustedes vean incluso. Tenemos
los dos tipos de hormonas, lo que producen. Miren que las hormonas liposolubles, las que quedan en el solubles en grasa, presentan acción directa sobre genes y principalmente acciones ya prolongadas como síntesis de proteínas, mientras que las otras simplemente son momentáneas. Cambios en la permeabilidad de la membrana, inducción momentánea de síntesis de proteínas, cambios del metabolismo celular, entre otros. ¿Qué llegamos a ver? Estas no son. Estas son las hormonas tiroides. Son la T3 y la T4, como ya vimos. Miren, ellas en su estructura presentan átomos de yodo. ¿Listo? Estos átomos de yodo no los puedo yo obtener directamente del organismo y como son hormonas que dependen del yodo, el yodo debe ser incluido en la dieta. Muchas frutas contienen yodo, pero principalmente los humanos hemos sido muy astutos y adicionamos pequeñas cantidades de yodo, algo que consumimos todos los días, para mantener la cantidad de yodo constante en nuestro organismo. ¿Y eso qué es? Adicionamos a la sal de cocina. ¿Ustedes han oído hablar de refisal, sal yodada y fluorizada? Pues cuando la yodan, le adicionan yodo, que ayuda como antiaglutinante del sistema, pero asimismo también al ingresar favorece que las hormonas tiroides, por tener necesidad de yodo, se mantengan estables y funcionales. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Miren ustedes, la diferencia entre ellas es que una tiene 4 átomos de yodo y la otra ha perdido uno de ellos. Ese simple cambio en la concentración de yodo hace que cambien las funciones de cada una de las hormonas en el sistema. ¿Listo? Y acá ya conocemos las dos hormonas, la T3 y la T4. Ya sabemos que la T3 tiene 3 átomos de yodo y la T4 tendrá por ende 4 átomos. Y eso afecta en su funcionamiento. ¿Listo? Y vamos con la paratiroides. La paratiroides se encuentra más abajo de la tiroides y se relaciona con un grupo pequeño de glándulas ubicadas cada una al lado de la glándula tiroides. Entonces, son glándulas pequeñas. Ellas, ¿por qué se diferencian? Porque secretan otras hormonas diferentes a las que secreta la tiroides principalmente. La principal de ellas se llama paratiroidina. ¿Listo? Y esta actúa sobre el metabolismo del calcio, es decir, ayuda a regular los crecimientos óseos, y su descontrol causa algunas veces quistes o crecimientos de cálculos en los organismos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien abrió el micrófono? Bueno, entonces, esa es la que ayuda como tal a la construcción de todo ese tipo de sistema óseo. Por eso, si ustedes ven, ayuda a la actividad de las células osteoblásticas, que son las células que ayudan a crecer el calcio, y las destructoras de calcio, que se llaman osteoclastos, que son las que ayudan a destruir todas las acumulaciones de calcio en lugares no deseados. Cuando falla la producción de esta hormona, comúnmente lo que nos lleva es a fallos en el control del crecimiento de las sustancias cálcicas. ¿Listo? Y por tanto, tumores, no, ¿cómo se llama esto? Quistes o cálculos asociados con el exceso de calcio en el organismo. ¿Listo, chicos? Ahora, seguimos bajando y tenemos la hipófisis o glándula pituitaria, que realmente ahí no es hipófisis, sino que realmente es el páncreas. Aquí hay un error en la diapositiva y este es el páncreas. ¿El páncreas para qué nos sirve? El páncreas nos sirve principalmente para controlar la función de dos hormonas, las cuales son la insulina y el glucagón. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Resulta que, como vimos en capítulos anteriores, el organismo acumula en su interior energía y la puede acumular cogiendo el azúcar que nos llega y aglomerándola en un punto. Esa aglomeración es tomar molécula de azúcar, la pego con otra molécula de azúcar, la pego con otra, la pego con otra, las pego en estructuras químicas que sean estables y las almaceno. Ese proceso de pegarlas y guardarlas lo controla la hormona llamada glucagón. ¿Listo?
La hormona llamada glucagón hace ese proceso de recibir la glucosa y guardarla, por eso es que la guarda en forma de glucógeno. ¿Listo? Y por eso el glucógeno es asociado con la hormona glucagón. Cuando necesitamos usar esa energía, entonces tengo mucho glucógeno acumulado, llega la hormona llamada insulina y empieza a actuar y dice, bueno, empezamos a liberar lo que antes guardamos, ahorita lo empezamos a sacar de a poquitos, empezamos a liberar azúcar. Y ella también le informa a las células que deben recibir ese azúcar y empezar a degradarlo, a alimentarse de él para producir energía. ¿Listo? Por eso las fallas en la insulina comúnmente asocian a que el organismo esté enviando cargas elevadas de azúcar a la sangre, pero sin informarle a las células que deben realizar un proceso de producción energética con ese azúcar. Entonces estamos liberando azúcar a la sangre, pero las células no saben para qué lo necesitan. ¿Listo? Y eso causa una enfermedad llamada diabetes, y hay diabetes tipo 1, tipo 2, que eso ya lo verán ustedes en la parte médica futuro. ¿Listo? Entonces tenemos estas dos, glucagón e insulina. Y miren que, entonces, si una es para almacenar y la otra es para liberar, esto debe tener que cuando una es mínima, la otra debe tener la concentración máxima. Y así cuando una decae, la otra obligatoriamente debe aumentar. Son hormonas que están, mientras una esté presente, la otra está inactiva, y mientras una esté activa, la otra está inactiva. ¿Listo? Porque ese control hormonal, ese control de quién está y quién no está, causa como tal la liberación o no al sistema de las respuestas que tenemos en el medio. ¿Listo? Ahorita vamos a ver lo que son las glándulas suprarrenales. Aquí son las glándulas suprarrenales. Entonces tenemos las que están encima del riñón. ¿Cuál es la principal ventaja que tienen ellas? Regulan todo tipo de procesos de secreción y excreción de sustancias tóxicas y ayudan a expulsar del medio todo tipo de toxinas y a limpiar el organismo. Principalmente sintetizan hormonas del tipo esteroideas, que son 26 tipos las que hay en el organismo, y ellos sintetizan muchas de ellas y las podemos clasificar en varios tipos: glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenas, las cuales la primera se encarga de todos los procesos asociados a inflamación y respuestas celulares, por eso llaman glucocorticoides, porque llegan directamente vinculadas a la glucosa, que directamente está vinculada con los sistemas receptores de las células. Mineralocorticoides dependen de la concentración de metales en el organismo y comúnmente están asociadas a tomar esos metales y mantenerlos en cantidades reguladas, porque como ya vimos en clases anteriores, esos metales nos sirven como cofactor para muchos procesos enzimáticos. Y por último, nos ayuda también a la producción de andrógenos, que son hormonas de carácter sexual, que van a favorecer todo ese tipo de comportamientos asociados con la reproducción que tenemos. ¿Listo? Los glucocorticoides comprenden principalmente la corticesterona y la deshidrocorticesterona. ¿Listo? Cuyas funciones sobre actúan principalmente sobre metabolizar los carbohidratos y como acción antirreúmica, es decir, ayuda a mantener como tal la cantidad de carbohidratos y la migración de ellos a la sangre y a los sistemas acuosos de nuestro organismo. Veamos por acá. Tenemos algunas de estas células, por ejemplo, algunas esteroides que tenemos son, por ejemplo, la tirosina, que es asociada con el crecimiento, y tenemos la dopamina, que es asociada con las sensaciones de felicidad y estados de relajación, por así decirlo. Felicidad, no felicidad emocional, sino felicidad a través de la relajación prolongada. Por ejemplo, hay un caso en el cual la adrenalina es la felicidad momentánea o la necesidad de acción momentánea, y después de que ella empieza a decaer, empieza a generar, si la situación así lo decide, empieza a generar dopamina. Esa dopamina es la que nos da la sensación de felicidad, de que hicimos bien las cosas y de que el resultado fue bueno. ¿Listo? Si después de generar ese nivel alto de adrenalina, nuestro organismo siente que estamos en un proceso donde necesitamos mantener el estrés, la sensación de tensión, mantenernos activos, en lugar de generar dopamina, empieza a generar cortisol. El cortisol es una hormona que es conocida como la hormona del estrés. Entonces, ¿qué hace? Le indica al organismo que se mantenga en estado de alerta, que no se relaje, que no esté en estado de euforia, que lo da la dopamina, que no esté en estado de euforia, sino que esté en estado de alerta.
Ambas son liberadas por respuestas de la adrenalina en el sistema. Muy bien, muchachos, como ustedes lo han dicho. Después de eso, miren, la dopamina mediante reacciones químicas. Miren, aquí hay una enzima, ¿listo? Porque tiene la terminación asa, se convierte en otra, que se llama norefedrina. Y después viene a convertirse en la efedrina. Muchos de ellos son asociados con estados de felicidad y estados más perdurables en el tiempo, porque estas son más estables en el tiempo, de felicidad y relajación, ¿listo? Por eso muchos pacientes tratados con depresión les adicionan efedrina o norefedrina en la dieta para de una vez controlarles su estado de ánimo depresivo. ¿Listo, chicos? Veamos a ver. ¿Listo? Y aquí tenemos las hormonas esteroides. Miren, todas ellas se liberan del esterol. ¿Qué es lo que necesitaba ver por aquí? Que una de las hormonas esteroides, allá, por aquí está. Miren, aquí está una de las hormonas esteroides que nosotros necesitamos conocer de antemano. Son los famosos esteroides asociados con los andrógenos y en este caso ahí vemos principalmente la testosterona, ¿listo? Esa es la hormona, miren el núcleo de esteroide parecido al colesterol, por tanto nuestro organismo toma colesterol de la dieta y es capaz de convertirlo mediante reacciones químicas en hormonas. En este caso, si hay bajo colesterol del que necesito, va a haber baja producción de hormonas como la testosterona o el estrógeno. Por eso es muy recomendable también para las personas que están en crecimiento tener una dieta balanceada. Yo sigo jodiendo con la dieta porque esto les favorece a ustedes la formación incluso de hormonas sexuales que van a favorecer crecimiento muscular y crecimiento como tal. Recordemos que la testosterona, además de controlar el impulso sexual masculino, también regula el crecimiento de masa corporal. ¿Listo? Y el engrosamiento de la voz y todos esos factores masculinos como tal. Y el andrógeno regula las características morfológicas de un cuerpo femenino. ¿Listo? Y esas comúnmente también se encuentran aquí. Las favorece la producción del riñón como tal. Y finalmente, quien lo favorece totalmente son las células sexuales o las gónadas, que son las glándulas de secreción asociadas principalmente con la reproducción, es decir, testículos en los hombres, ovarios en las mujeres. ¿Listo? Ambas se conocen como gónadas porque simplemente durante el proceso de formación en el útero, unas ascienden al interior formando el órgano reproductor femenino, las otras son extendidas al exterior formando el órgano reproductor masculino. ¿Listo? Su principal función es producir, en el caso de las mujeres, es producir óvulos y hormonas esteroides, conocida como estrógeno y progesterona. Y en el caso de los hombres es producir en los testículos los espermatozoides y la testosterona como tal. Entonces, sin estas hormonas no habría funciones de reproducción sexual entre los dos organismos de este gremio, ¿listo? Entonces, ese control lo hace mediante la producción de las hormonas específicas. Y así ya hemos evaluado todo el proceso de las hormonas que tenemos. Lo único que nos queda simplemente es que con base a esto, y por eso traje la presentación para que fueran viendo las estructuras químicas, ya ustedes pueden desarrollar perfectamente la actividad